tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros de nuevo en Sol de la Tarde. Saludamos a todo nuestro público, radio escucha, redes seguidores y a los dominicanos de aquí y a los dominicanos de allá. Bueno, el tema sigue vigente a esta hora del día. El discurso del presidente con comentarios de todo tipo ha levantado toda una polvareda de críticas a favor y en contra. Estudian el escenario. No me gustó el escenario, cogieron el Palacio como una sede de un partido político. No me gustó el discurso, cómo fue cambiado, cómo fue vestido, que estaban fulano, no vino sutano. Bueno, de todo ha habido en este mensaje de ayer del presidente a la nación, precedido, claro, por una tanda de apagones en todo el distrito, que no lo entendí. Hoy debían estar cancelados todos los directores. Bueno, nada más son 2 los directores de EDES que inciden en el Gran Distrito Nacional. De todas maneras, queremos hablar con doña Rosario Espinal, la politóloga, la doctora Rosario Espinal. Quítenle lo de doña. La doctora Rosario Espinal, quien, con ella, para mí, una politóloga de capa y espada, de fuste, con gran nivel, que nos distingue con su participación con nosotros esta tarde para que nos dé su opinión. Ya emitió su opinión el PLD. Participación Ciudadana tuvo una posición contundente y otros sectores como los legisladores y entes de la sociedad civil. Vamos a hablar con doña Rosario, con Rosario Espinal, y luego hablamos con nuestro público de su opinión del discurso del presidente en la noche de ayer. Buenas tardes, doña Rosario, ¿qué tal? Sí, pues muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Qué placer tenerle de nuevo en Sol de la Tarde. Doctora, su opinión como cientista de la actividad política, como politóloga, ¿qué opina usted de este acontecimiento de ayer? Sus propuestas fundamentales también. Bueno, mira, es entendible que al cumplirse un año el presidente quisiera dar su versión de las cosas, e igual han hecho muchos ministros, aunque no corresponde oficialmente o formalmente una rendición de cuentas. Eso se hace el 27 de febrero, pero bueno, es entendible que al ser un gobierno nuevo quisiera hacer una presentación en este momento. Me pareció excesivo, creo que hay mucho mercadeo, lo que dicen en inglés marketing. Es algo que ellos tienen que cuidar, porque en un momento de crisis económica, de dificultades, en que se habla de aumentar impuestos y todo ese tipo de cosas, pues demasiado espectáculo es problemático. Entonces, pienso que ellos deben cuidarse en ese sentido, de cómo van presentando la parte, digamos, de sus propias ejecutorias y demás. Sí, porque si se vende una idea de limitaciones económicas y de en medio de la pandemia, no deben hacer ese tipo de exposición tan suntuosa. Porque, ¿verdad? por ejemplo, el presidente podía hablar, o sea, dar un discurso presidencial desde un podio transmitido al país, o podía sentar un grupo de personas en un salón en el Palacio, si quería que hubiera compañía, bueno, lo que fuera. Pero ya ahí hay montaje, o sea, hay mucho montaje. Sí. Hacen montaje los ministerios, o sea, en los últimos días es mucho montaje. Entonces ellos tienen que tomar eso en cuenta, porque no estamos en épocas de vacas gordas, sino en épocas de vacas flacas. Correcto. Doctora, y en el caso de 2 propuestas que realmente son las que me motivan a hablar con usted. Primero, la viabilidad, posibilidad de una reforma constitucional, y también el abordaje que hizo, que ya formalizó el anuncio de que el próximo mes se inicia la discusión para una reforma fiscal del país, en el país. ¿Hay capital político para ambas cosas? Bueno, yo supongo que lo de la reforma constitucional, voy a comenzar por esa. Supongo que lo de la reforma constitucional es para, digamos, en el menú de cosas que se dicen en un discurso, pensando en los diferentes segmentos de la sociedad. Supongo que eso fue dirigido a el segmento que ha estado interesado en hacer cambios en los aspectos del Ministerio Público, de la justicia,
porque ha flotado mucho la idea de que hay que cambiar la Constitución para asegurar un ministerio público, lo cual es falso. La independencia de los ministerios públicos y de la justicia no se logra por decreto, ni siquiera por disposición constitucional, se logra a través de prácticas en el tiempo. Correcto. Y no es posible tampoco pensar que hay entes no políticos que van a elegir la cabeza del Ministerio Público, porque ¿quién es que lo va a elegir? ¿Lo van a llevar a elecciones? ¿Lo van a elegir decanos de derecho de las universidades? ¿Actúan ellos al margen de las fuerzas políticas? O sea, la idea que existe de que se puede decidir política al margen de la política no es viable. Entonces, no hay ningún sistema perfecto de elección y uno los examina en los diferentes países y ninguno es perfecto. Pero bueno, yo no voy a extenderme mucho en esta conversación, sino que lo que quiero decir es que supongo que el objetivo de haber mencionado una reforma constitucional es ese, como decirle a ese segmento que está preocupado por el aspecto del Ministerio Público y de Justicia, de que se va a hacer una reforma para buscar una fórmula diferente de cómo se elige el procurador o la procuradora general de la República, para poner un ejemplo clave de ese debate. ¿No sería más bien, Rosario, no sería más bien una visión de, comparto con usted el criterio de que está dando satisfacción a diferentes sectores? Ahora, ¿no sería una visión llevar el mensaje de la posible división de las funciones del Ministerio Público hoy, una para un ministerio público, realmente un ministerio formal, y otra que sea la parte que persecutora de un ministerio público que se encargue de la parte administrativa, cárceles y otras hierbas aromáticas? Siempre se pueden reformar las cosas. Lo que no se garantiza es que cuando tú reformas algo, por haberlo reformado mejora en su estructuración, mejora o no. Claro. Eso es lo que cuando muchas veces me preguntan sobre aspectos electorales, yo digo, todos los dispositivos electorales tienen pro y contra. Claro. Entonces, es una cuestión de ver cuál es el pro y cuál es el contra y si tiene sentido cambiarlo o no. Y los juristas pues debaten todas esas cosas, de si dividir, de si tener un ministerio de justicia, etcétera. Entonces yo pienso que el haber mencionado lo de la reforma constitucional es por esa temática, porque fuera de ahí, abrir un proceso de reforma constitucional amplio en la República Dominicana, en un gobierno que tiene un año, en medio de una pandemia, con una crisis económica, en un país donde no hay una crisis política, porque un presidente promueve una reforma constitucional normalmente en las siguientes condiciones. Uno, si hay una gran crisis política y la reforma constitucional se convierte en un mecanismo, digamos, de buscar cambios que no sean inmediatos, caso Chile. En Chile había una tensión política sumamente fuerte. Claro. Entonces, la reforma constitucional fue la manera en la cual el gobierno podía oxigenarse un poco y poner la sociedad a debatir una cantidad de temas que quería debatir. Correcto. ¿Se entiende en ese contexto? O un presidente promueve una reforma constitucional porque llega un gobierno revolucionario o de la naturaleza que sea, que quiere cambiar cantidad de cosas en la sociedad, caso Bolivia, por ejemplo. O un presidente promueve una reforma constitucional porque quiere cambiar algo específicamente, por ejemplo en la República Dominicana, el tema de la reelección. Exacto. La reforma del 2002, la reforma del 2010, la reforma del 2015 fueron motivadas por la reelección. Aún en el caso de la desde el 2010, que fue una reforma más amplia, pero el motivo era realmente, claro, el motivo presidencial de esa reforma era cambiar el sistema de repostulación de una sola vez, porque ya Leonel lo había agotado y quedaba inhabilitado. En ese punto, Rosario, sería muy especulativo pensar que el
es un guiño al PLD, a Danilo Medina, amén de la persecución política de que está siendo objeto el entorno de Danilo, según mi visión. Es un guiño vender la posibilidad de una reforma a la Constitución, porque indiscutiblemente, si aquí se toca la Constitución de la República, indiscutiblemente el transitorio se va de ahí. Bueno, yo no sé si se va a ir el transitorio porque toca en la Constitución. Lo que yo sí veo es que es difícil que aquí se haga una reforma constitucional en este primer periodo. Yo ayer cuando escuché el discurso dije, bueno, yo creo que aquí hay un plan que lo que se está planteando aquí es para mínimo 8, pero quizás más de 8 años, o sea, por un plan de 20 años, sí. cuando se mencionaron las 12 reformas, etcétera. O sea, realmente es un plan mínimo 8 años, porque yo no veo, excepto si es una reforma demasiado puntual en lo judicial, que se diga, bueno, esto es lo que se va a cambiar, estos son los puntos, y que el PRM lograra los votos suficientes para solo hacer una reforma constitucional en este tema exclusivamente. Y habrá que ver si va a contar con el apoyo de los grupos de oposición, los partidos de oposición para hacerla. Entonces yo lo vi como mencionar cosas inciertas, porque yo la verdad que al día de hoy no le veo mucha viabilidad a eso. Puede ser que se dé, pero yo no le veo en este momento. Y en el caso de una reforma al fiscal, que yo entendí que no había condiciones este año, que el presidente se iba a alejar de esa posibilidad, ¿tiene todavía capital político el presidente para hacer un abordaje a ese tema? Bueno, sobre la reforma fiscal, lo primero es, aquí no va a haber pacto fiscal. Lo que se llama propiamente un pacto fiscal, es decir, un amplio acuerdo nacional para reformar las tributaciones en un sentido u otro, aquí no va a haber eso. Porque aquí no hay forma de conciliar los intereses de los distintos sectores sociales y económicos y políticos del país para lograr un gran pacto. ¿Qué es lo que se puede hacer aquí? ¿Qué es lo que probablemente hará el gobierno? Y creo que va a dilatarlo lo más que pueda. Es decidir dónde pone impuestos, porque es para recaudar más. Claro. No se puede decir, vamos a reducir los impuestos para recaudar menos, porque aquí hay un déficit fiscal que hay que enfrentar. Claro. Entonces, decir que se van a bajar los impuestos es un engaño. Tú puedes bajarlo en algo, pero es para subirlo en otro. Claro. Porque el efecto neto tiene que ser que tú vas a recaudar más dinero. Si no, no tiene sentido hacer una reforma fiscal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Bueno, pues parece que quiere mantener el tema en el tapete porque no sabe cuándo tendrá por obligación que hacerlo. ¿Cuándo tendrá por obligación que hacerlo? Cuando no pueda seguir accediendo a muchos más préstamos, porque ya la economía esté sobrecargada de préstamos. O sea, el gobierno ha tomado muchos préstamos y lo está guardando porque no sabe hasta cuándo va a poder seguir tomando prestado sin hacer una reforma fiscal. Y de esa manera está manteniendo la tasa de cambio para que no se siguiera devaluando, con la esperanza de que haya una recuperación económica, y si haya una recuperación económica completa y ya turismo comenzara a funcionar, más o menos a niveles prepandémicos, y zonas francas funcionando y remesas continúan entrando, o sea, el gobierno lo que va es a jugar al tiempo, a ver si la recuperación económica le permite evadir una reforma fiscal. Que lo metan de vez en cuando el tema, sí lo van a meter, porque ellos mismos tienen que estar preparados para tener que hacerlo cuando no tengan otra alternativa. Pero lo que harán es eso, lo que harán es poner impuestos, o harán un espectáculo de pacto dejando fuera amplios sectores, porque yo honestamente no veo cómo aquí se pueden conciliar los intereses empresariales con los intereses de las capas medias y de los sectores pobres a nivel impositivo, agravado ahora con el hecho de que ya pasó el primer año, ya pasó la luna de miel. No hay capital político para sustentar un proceso de ya pasó la luna de miel del gobierno. Exacto. Además, el gobierno está, o sea, políticamente el país ya cambió. O sea, en estos días ya
es visible el cambio. Termina la luna de miel del gobierno y está, o sea, aunque el PLD ha estado muy afectado en todo este proceso, pero comienza ya a sacar la cabeza, pero además está Leonel Fernández. Leonel Fernández ya no va a ser el aliado amigo del PRM, porque ya Leonel Fernández cumplió con su objetivo de que saliera el PLD del poder. Entonces, el objetivo de Leonel Fernández es volver a ser presidente. Él no tiene todo el tiempo del mundo, él tiene casi 70 años. Entonces, él no puede, o él opta por seguir siendo un aliado del gobierno y dilatar un tiempo, un posible retorno a la presidencia, o él se lanza a ser oposición. Correcto. Para ir trillando el camino, a ver si logra volver al que es su objetivo, que llegar a la presidencia. Entonces, teniendo a Leonel Fernández de opositor por un lado, al PLD de opositor por otro lado, el gobierno entonces comienza a perder fuerzas aliadas. Claro. Porque los partidos pequeños que en su mayoría, sobre todo los de ultraderecha, han sido soporte de Leonel Fernández, van a tener que tomar una decisión también. O sea, Fuerza Nacional Progresista, PQDC, PUN, etcétera. Esos partidos han sido aliados de Leonel Fernández. Pero ahora lucen muy cercanos o acariciando la posibilidad de tener un acercamiento con el gobierno. Exacto. Entonces, ese grupo de partidos pequeños que ha sido aliado de Leonel Fernández va a tener que tomar posición ellos están callados en estos momentos todavía, pero ellos van a tener que tomar una posición de si se van con el gobierno o si se quedan con Leonel Fernández. Correcto. Han estado más, digamos, coqueteando con el gobierno, y para Leonel Fernández sería una pérdida si esos partidos pequeños se van hacia el gobierno. Entonces, comenzamos ahora un periodo de recolocación de las fuerzas partidarias, y el PRM y el gobierno específicamente tienen que tener esto muy en cuenta, porque eso cambia la dinámica, le termina su luna de miel, pero sobre todo el gobierno va a estar sujeto a mayor nivel de críticas, no solamente en las redes, que es donde se había dado durante este primer año sobre todo, y en las redes actúa todo el mundo. Exacto. Todo el que está participando en las redes, y a veces ni se sabe quién instiga qué. Pero ya de manera oficial las fuerzas políticas comienzan a posicionarse. Entonces, ese gran bloque político que fue esencial para la salida del PLD del poder, si se fragmenta, si Leonel coge por su lado, el gobierno está por el suyo, y ahora tendremos que ver qué pasa con esos partiditos pequeños. Entonces, si eso ocurre, hay un mayor nivel de fragmentación. Claro. Y un nivel de fragmentación en donde todos se van a posicionar con respecto al gobierno. Así es. Rosario, finalmente, del 1 al 10, su valoración al 25% de gestión del gobierno en este periodo, el primer año de gestión. Bueno, yo realmente nunca he puesto números ni notas a los gobiernos, porque ni a sus me parece alumnos. Sumamente difícil, porque yo no soy la maestra. Si yo fuera la maestra, quizás fuera más fácil, pero yo nunca le he puesto números, porque es muy complejo. En general, lo que yo diría es, el país se mantiene en estabilidad económica, en estabilidad política, eso es positivo. El gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo, no tanto mediático, sino en acciones concretas, para que el país pueda seguir a pesar de los grandes desafíos que impone esta pandemia. Pues se lo pongo diferente, Rosario. ¿Hay más luces que sombras, hay más sombras que luces, o distinto? ¿Es un gobierno de continuidad o fue un gobierno de cambio el primer año? En términos de políticas públicas, yo diría que es un gobierno que ha continuado lo que aquí se ha hecho. Exacto. Y que su desafío es si va a cambiar o no. Lo voy a decir en otras palabras. ¿Para quién gobernará el PRM?
Esa es la gran interrogante, ¿Para que quién todavía gobernará? no está clara, porque eso se va a ir haciendo evidente en la medida en que ellos tomen decisiones de políticas públicas. Hasta ahora, lo que el gobierno ha hecho es, bueno, continuar algunas cosas que se hacían antes, desmantelar los programas de la pandemia, impulsar la vacunación, que es súper importante para tratar de restablecer ya la economía, y ojalá que que este virus no trastorne más las cosas, no sabemos. O sea, pero el gobierno lo que ha estado haciendo es un trabajo de mantenimiento, vamos a ponerlo así. O sea, el gobierno ha estado haciendo un trabajo de mantenimiento envuelto en una discursiva de cambio. Entonces, hacer el cambio o hacer los cambios en la República Dominicana es un inmenso desafío para cualquier gobierno. Y ahora, como ya pasó este año, digamos que era el más fácil, el más de luna de miel, ahora la lucha política y la lucha social se va a complejizar. Así en es. un contexto de dificultades, porque no estamos en épocas de vaca gorda, sino en épocas de vacas flacas. Bueno, gracias, Rosario. La verdad que es grandemente un ejercicio de aprendizaje compartir con usted este escenario. Buenas tardes. Gracias a usted. Bueno, señores, hablamos con la gente, vamos a hablar con nuestro público de inmediato. Yo quisiera mantener este ánimo de conversación, a preguntarle a la gente opinión sobre el discurso del presidente, que cómo lo valora, opine sobre su valoración, el discurso del presidente. En segundo lugar, sobre la reforma fiscal propuesta, y en tercer lugar, sobre el tema de la posibilidad de una reforma constitucional que anunció el presidente también. Estos tres aspectos es tema de debate entre nosotros en la tarde de hoy. Vamos a hablar con la gente.